El secuestro típico tiene 7 etapas. Seleccionan una víctima en base a la información que proporciona un datero. Constantemente la víctima es sometida a condiciones infrahumanas, ¿no? A vejaciones. Ustedes no son los que hablan directamente con el que Nosotros, llama y extorsiona. Nuestro trabajo es asesorar a la familia en la negociación. La primera recomendación, lo primero que tenemos que hacer es todo el tiempo estar cambiando nuestra rutina. Todo delincuente y toda gente de las bandas que cometen estos delitos saben que siempre está la policía. O sea, ellos, por más que lo amenacen, no te vayas a la policía, policía, que no hay de ¿no? denunciar y todo lo demás, saben que la policía está trabajando. Entonces ahí vienen las cosas pues, que son realmente crueles, ¿no? En el que le cortan la falange de un dedo, se lo mandan a la familia, le cortan el lóbulo de la oreja. Es completamente cruel. Los delincuentes, en caso de secuestros típicos, siempre tienden a pedir una cantidad multiplicada 10 veces lo que pretenden alcanzar. Pero estas imágenes de secuestro delante de tantas personas, ¿también usted no le dice algo? Falta de consideración a las normas, a las leyes. O sea, gente que no le importa o no le interesa ni la vida humana. El supuesto secuestro al expresidente Alejandro Toledo en el famoso caso del Melody, ¿no? Logramos ubicar el lugar que es el Hotel Melody donde había estado la noche anterior en una juerga con hasta 4 o 5 chicas. Nos manifestó. Es un error. La familia se ha confundido. Yo voy a solucionar ese tema, así que ustedes no se preocupen. Acá no hay ningún secuestro. Y el domingo sale diciendo: he sido víctima de secuestro, me han drogado, me han dejado abandonado en una cochera. Entonces se nos ha hecho una cosa distinta. Ahora dice que no secuestro. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, del podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy queremos hablar acerca de los secuestros, un lamentable delito que después de tantos años ha regresado con fuerza a este país, y para ello tenemos un especialista en el tema, al general en situación de retiro, César Vallejo Mori. General, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por la invitación. Buenas tardes. El general Vallejos, para que la audiencia se entere, es un especialista en la materia. ¿Por qué? Por 12 años ha integrado la división de secuestros en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Es experto en negociación y secuestros y extorsiones. ¿Sí, general? Sí, efectivamente, ¿no? Durante mi permanencia en diferentes épocas en la División de Investigación de Secuestros, ¿no? He podido ser parte de equipos de investigación, he dirigido equipos de intervención y también he sido preparado y formado tanto a nivel nacional como en el extranjero en el campo de negociación y manejo de situación de crisis. Y lo más importante, ¿no? Que usted conoce, pues además de la teoría, la práctica, que es lo que queremos aquí, contarle a nuestra audiencia, testimonios de gente que ha estado en el terreno, que se dice en criollo, conoce la pampa, cómo se investiga realmente los delitos de secuestros en este país. Sí, efectivamente, muchas veces, ¿no? Cuando adquirimos nosotros el conocimiento, no solamente nos basamos en la teoría y en la doctrina. Yo creo que la experiencia, la vivencia, las anécdotas que nosotros atravesamos en la labor del día a día nos permite reforzar esos conocimientos y afianzarlos para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Claro, porque un investigador de secuestros no se forma de un día para otro, ¿verdad, general? No, definitivamente que no, ¿no? Aparte de la mística, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, el compromiso que le pones, tienes que estar preparado, capacitado y especializado en la materia, ¿no? Claro, y con la experiencia, ¿no? Porque estás en la negociación con el secuestrador, pero ahí vamos a ir. A ver, cuéntenos, general, en su experiencia, ¿no? Durante todos estos años de haber investigado estos delitos de secuestro, ¿qué es lo que principalmente ha aprendido? A ver, durante los años 90 fue una etapa también dura para el Perú en el tema de los secuestros, ¿no? Recrudecieron los hechos, las bandas y organizaciones criminales que en ese tiempo cobraban mayor fuerza. Hablamos pues de los destructores, los injertos del Fundo Oquendo, los elegantes, El Cholo Jacinto, los marangos, claro, ¿no? En el caso de los injertos del Fundo Oquendo, ¿no? Pues manejaban y estaban, prácticamente eran los responsables de la mayoría de hechos delictuosos como el secuestro típico, y considero el secuestro típico como uno de los delitos más gravosos y lesivos, porque no solamente afecta a la persona secuestrada, sino abarca a toda la familia, al entorno amical, al entorno familiar de la víctima, y los tiene en ese vilo de no saber qué es lo que va a suceder con la víctima, ya que constantemente la víctima es sometida a condiciones infrahumanas, ¿no? A vejaciones, y peor si es una dama, ¿no? O sea, lamentamos decirte que siempre más grave es
investigar, negociar un caso de secuestro donde hay una víctima femenina que un varón, pero yo creo que ahí viene la capacidad de el negociador o el asesor especializado en negociación de la policía para poder reforzar la emoción, el sentimiento de la familia y poder manejar una negociación pues que llegue a un buen camino y definitivamente siempre poniendo sobre manifiesto la integridad y la salud de la víctima. Ahí vamos a ir justamente, general, pero un poco más adelante, de cómo es ese métier para investigar en los casos de secuestro con un resultado exitoso, claro. Pero primero vayamos a hablar del delito en secuestro en sí, general, en su experiencia. Antes de la entrevista usted me comentaba de que hay unas etapas en el secuestro, ¿no? Efectivamente, el secuestro típico, en realidad nuestro Código Penal lo configura como el delito contra la libertad, violación de la libertad personal, y la figura específica es el secuestro, ¿no? Ahora, nosotros conocemos dentro de la etapa de investigación los delitos de secuestro típico, que es el secuestro que tiene como móvil principal el móvil económico, ¿no? El secuestro de tipo extorsivo, si lo podríamos llamar así, y los secuestros al paso, o como lo conocen en otros países, los secuestros express. Pero ¿no? Enfoquémonos en el secuestro típico, que es el más dañino siempre, ¿no? el más grave. El secuestro típico tiene 7 etapas. Desde la selección de la víctima, que como te manifesté hace algunos minutos, en el país no hay organizaciones criminales o bandas delictivas que elijan a una víctima. Mayormente ellos seleccionan una víctima en base a la información que proporciona un datero. Nosotros conocemos a un datero como a un informante que es del vínculo, que tiene un vínculo familiar, amical, vecinal o laboral con la víctima, O sea, o con la familia de la víctima. Esto quiere decir de que ahí es donde ellos le proporcionan una invitación, una información relacionada a X persona. Esta persona es comerciante, tiene 2 carros, tiene tantos negocios, es dueño de un edificio, es dueño de un hotel, maneja tanto de dinero, tiene, no sé, pues 10, 20, 30 empleados, y sobre eso hacen creer, porque normalmente es así, siempre inflan un poco la información para poder encaminar el tema de qué tanto pueden brindar a la organización o a la banda criminal para que ejecute el hecho. La segunda etapa... Antes de ir a la segunda etapa general, en ese datero, en su experiencia, en sus años investigando los delitos de secuestro, siempre o casi siempre es alguien del entorno de la víctima. O sea, definitivamente es alguien del entorno, ¿no? Definitivamente, o sea, como te vuelvo a reiterar, ¿no? Y lo digo tajantemente, no porque, o sea, me lo hayan contado, sino porque lo hemos vivido y hasta la actualidad sucede esto. Siempre hay alguien del entorno cercano que pueda manejar ese tipo de información. Por eso que cuando se dan recomendaciones preventivos de seguridad, siempre señalamos o recomendamos de que las personas no comenten, ¿no? Su manejo económico, ¿no? Aunque es muy difícil que uno no pueda comentar qué tanta prosperidad puede tener, pues si tiene un negocio, si de repente está exportando al extranjero, ya todas esas cosas o todas esas situaciones, entre comillas, de riqueza o un nivel socioeconómico más elevado, hacen de que sean pues un posible blanco objetivo de la delincuencia. Ahora, en segunda etapa. Cuando hablamos de la segunda etapa, hablamos de lo que nosotros conocemos como el reglaje, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ellos no es que hacen un reglaje para establecer una rutina, ellos ya tienen la rutina. Ellos ya saben dónde vive la persona, ellos ya saben a qué hora sale a trabajar, cuántos hijos tiene, en qué vehículo se moviliza. Lo que ellos van a hacer en esta segunda etapa es poder corroborar la información que recibieron El datero, ¿no? claro. Del datero, para saber si el señor sale todos los días 8 de la mañana a comprar pan a la panadería que queda a 1.5 cuadras de su casa. A las 9 de la mañana en su vehículo marca tal, lleva a su hijo menor al colegio que queda a 3 cuadras de su casa. La esposa sale al mercado entre las 10 y 12 del día. Entonces, toda esa información la corroboran para poder buscar el momento oportuno, el lugar adecuado, ¿no? De menos tránsito, de menos riesgo para su operación, para ejecutar lo que llamamos el levante o el secuestro propiamente dicho, que vendría a ser la tercera etapa. O sea, aprender la rutina de la víctima, del objetivo, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, este episodio también queremos ayudar a la audiencia para tener esas herramientas para prevenir cualquier tipo de secuestro en el caso, pues, sea víctima de ello.
en esta etapa es muy importante que la persona sea consciente de que si establece una misma rutina siempre, es pasible de que sea un Definitivamente que objetivo. sí. O sea, la primera recomendación que se da, no solamente para el tema de secuestros, también hablamos de robos a mano armada, ¿no? Y este tipo de delitos que son lesivos contra el patrimonio, pues lo primero que tenemos que hacer es todo el tiempo estar cambiando nuestra rutina y caminar atentos. Si nosotros hablamos de seguridad, el 90% es prevención. ¿Qué quiere decir? Claro, prevención por parte de las autoridades, prevención de uno mismo, porque si uno sale a la calle y está entretenido en el celular, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque uno está tan apurado, quiere saber las noticias, quiere enterarse o quiere comunicarse con alguien, entonces todo el tiempo está entretenido en el teléfono y no sabe lo que está sucediendo al frente de uno mismo, ¿no? Entonces, la rutina es indispensable. Si yo salgo a las 8 de la mañana todos los días, pues el día siguiente saldré 7:30, el segundo día o el tercer O día por otra 8:30, ruta. cambiaré de ruta, tomaré un taxi, etcétera, de temas, ¿no? De esa manera no permito de que mis movimientos sean los comúnmente conocidos por todos. Hasta Ahora, un vigilante de la zona puede ser un datero. un datero. Claro. Y sabes que todas las calles ahora en la actualidad, casi la mayoría de gente tiene vigilante de la zona. Ahora, y en la tercera etapa ya hablamos de la ejecución, me decía. Efectivamente, hablamos ya de lo que nosotros conocemos en la agrupación policial como el levante, ¿no? Ya el hecho ha sido planificado, porque no estamos hablando en un secuestro típico de que al azar voy a ver a una persona porque está bien vestida, porque tiene un buen carro y voy a proceder a secuestrarla. No, 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 claro. no. Ya se supone que tenemos a la víctima seleccionada, ya hemos hecho hasta un ensayo y una práctica de dónde se va a producir el hecho, hemos verificado si hay cámaras de seguridad. Ujú. Nos hemos provisto de vehículos modernos, de repente con placas clonadas, como imagino que ha pasado en este último caso y como en la mayoría de los casos, ¿no? Con vehículos robados y con placas clonadas. Que ya vamos a analizar más adelante las cámaras de seguridad en el último caso de secuestro. Efectivamente, ¿no? Entonces, y armas de fuego, y para esto ya tienen que tener su ruta de escape, qué ruta van a agarrar, y que eviten, ¿no? Congestionamiento vehicular, que eviten semáforos, que eviten la presencia de la policía. Es un trabajo o las súper autoridades. premeditado. Claro, o sea, es una planificación que no es de la noche a la mañana, ¿no? No es que yo selecciono a una víctima y ya él va a ser y mañana lo espero que salga de su casa, de su trabajo y lo secuestro. No, no, no. Ellos tienen que planificar todo eso, ¿no? Y para eso tienen que proveerse de todos los materiales necesarios para ejecutarlo. Ahora, y luego de la ejecución que viene el traslado de la víctima al lugar Lugar de refugio, cautiverio. al lugar de Ese cautiverio. vendría a ser la cuarta etapa, el cautiverio. Para el cautiverio ya tienen que haber seleccionado y dispuesto de las personas que se van a encontrar, se van a encargar del cuidado de la víctima. Mm. Pueden ser hombres, también mujeres, porque ahí tienen que alimentar a la víctima, tienen que inclusive cuidarla, si es que su propósito es económico, pues la doctrina indica, ¿no? De que deberían cuidar a la víctima, ¿no? No debería pasarle nada, ¿no? Ahí vamos, general, porque, bueno, en sus años investigando los delitos de secuestro, usualmente, ¿dónde son esos lugares de cautiverio? Bueno, acá vamos a hacer una bifurcación, ¿no? Las bandas que operaban o que operan en el Perú, ¿no? Siempre buscan un lugar de cautiverio alejado de su entorno, alejado de sus viviendas, alejado de los lugares que le permitan que puedan ser identificados fácilmente. En el caso de ciudadanos extranjeros que operan en el Perú, bajo esta modalidad de secuestro típico, normalmente utilizan las viviendas que ellos usan para vivir, ¿no? O donde residen, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil de que ellos tengan, que puedan conseguir el alquiler, porque normalmente son casas alquiladas, ¿no? Casas, locales, garajes alquilados. Entonces es muy difícil de que la gente que, entre comillas, tiene algún tipo de problema legal y que la mayoría de ellos, en el caso de ciudadanos extranjeros, pueden estar indocumentados e ilegales en el país, de que tengan alguna forma de hacer un contrato de manera formal o legal con alguien que quiera alquilar un inmueble de esa naturaleza. Claro, o sea, y aquí hablamos básicamente de bandas de procedencia venezolana que tienen esa dificultad logística. Efectivamente. Entonces, y además de eso, siempre donde ellos viven, su entorno, ¿qué es? Es de la misma nacionalidad.
Ujú, Los lugares donde mayormente ellos tienden a alquilar son lugares de menor costo económico, ujú. lugares de la periferia, lugares donde siempre son zonas inseguras para cualquier transeúnte. Entonces es muy difícil de que alguien externo ingrese a su zona, ¿no? Es como si hicieran una zona cerrada y exclusiva, ¿no? Como un control territorial exclusivo para ellos. Entonces, para ellos les permite tener mayor seguridad tener a una persona secuestrada en el lugar donde ellos acostumbran vivir. Ahora, general, estamos en la etapa del cautiverio y aquí es importante precisar el móvil, ¿no? O detectar el móvil del secuestro, porque usted me hablaba si es netamente económico o de repente hay un tema ahí pasional, Bueno, digamos, porque eso va a depender la efectivamente, ¿no? integridad de la Hay, víctima, hay un ¿no? móvil, también puede haber un móvil pasional, puede ser un móvil religioso, puede ser un móvil económico, puede ser un móvil político, ¿no? En el Perú, normalmente los casos que se han registrado en el 90-95% han sido móvil económico. Hay un porcentaje, ¿no? Entre quizás el 7-8% que puede ser un móvil producto de alguna rencilla, de control de hegemonía de las bandas, de algún problema que haya suscitado entre un grupo y esta persona o la familia de esta persona. Y el otro es un tema pasional, cuando muchas personas, muchos ciudadanos nuestros, ¿no? O nacionales, se meten en una relación, entre comillas, ¿no? Sentimental con estas ciudadanas y a la vez estas ciudadanas se convierten en los dateros de los Claro. delincuentes o son pareja o allegadas también sentimentales de delincuentes Ahora, extranjeros. establecer ese móvil va a depender también de la garantía de qué tan segura va a estar la víctima, ¿no? Es que es complicado. ¿Por qué? Porque cuando la policía comienza un trabajo para investigar un hecho delictuoso de esta naturaleza, lo primero que hace es investigar al entorno, ¿no? Ahora, si fuera un tema pasional, definitivamente que hablamos de una persona que la secuestran, hablemos del caso de este dentista, si no me equivoco, que fue secuestrado en San Juan de Lurigancho, Ujú. ¿no? Que de San Juan de Lurigancho fue secuestrado en el centro de Lima, ¿no? Hay una ciudadana extranjera vinculada al tema y porque tenía, según la información que podemos manejar, tenía una relación extramatrimonial con ella. Ajá. Pero definitivamente la esposa no sabía esa información. Entonces, cuando la policía entrevista a la esposa, no va a saber esa información. Pero cuando aperturan su información, de repente sus redes, hasta su teléfono, por información que pueda proporcionar la empresa telefónica, van a encontrar ese vínculo, ¿no? Ujú. Y ese vínculo, pues ya va a direccionar de que existe mayor peligro en la negociación y en la situación de la víctima. Porque si es un tema pasional, el propósito no es económico, el Mm. propósito es venganza, ¿no? Es como en el tema de rencillas. Si secuestran a una persona por un tema de rencillas, su propósito no va a ser ganar dinero, su propósito va a ser deshacerse de la persona. Claro, porque si el propósito es económico, a estos delincuentes lo que le interesa es recibir el pago. Así es. Y, bueno, en su experiencia general, cuando el tema es netamente económico, no le hacen daño a la víctima. Las bandas nacionales antiguamente tenían, entre comillas, unos códigos de honor, ¿no? Ajá. Se podría, dentro del ámbito criminal. Entonces buscaban que la víctima sea considerada realmente como un objeto material, ¿no? Es por eso de que se produce el mercadeo, la oferta y la demanda, la venta, ponerla en venta a la persona. Entonces, si yo voy a vender algo, no puedo vender un producto en mal estado. Es algo lógico, ¿no? O sea, disculpen las víctimas del tema de secuestros si me expreso así, pero para el delincuente lo maneja así, ¿no? Con Ajá. total frialdad. Como una mercancía. Efectivamente. Entonces, yo esa mercancía la voy a ofrecer en venta. ¿Y quién es el único postor? La familia. Claro. Ni siquiera el empleador, ¿no? Porque póngale que, porque a veces ha pasado también algunos secuestros de que secuestran a una persona y acuden al jefe de la empresa o al gerente de la empresa para que él afronte el tema económico. Es algo completamente ilógico, ¿no? Porque no hay un vínculo familiar entre esa persona y mucho menos sentimental entre esa persona y la víctima, ¿no? Claro, por eso pues es fundamental establecer cuál es el móvil de este secuestro. ¿Cuál es la quinta etapa, general? La quinta etapa ya viene a ser la negociación. O sea, una Ujú. vez que la persona está en cautiverio, los delincuentes han asegurado que no han sido seguidos por la policía, que la persona ya está a buen recaudo bajo la custodia de 2 o 3 personas que son los encargados del cautiverio, de la custodia, pues
se inicia la negociación. Ujú. Normalmente el negociador no participa ni en el levante, ni en la planificación, ni en el cautiverio, sino directamente en la negociación. A veces se podría decir que tercerizan el servicio de negociación, ¿no? Y traen a una persona que maneje estos cánones para poder negociar, ¿no? El rescate o el pago de un rescate con los familiares de una víctima. Ahora, esto es importante lo que está precisando en general, porque lo que nos dice es de que de esta organización, o sea, de toda esta operación que se hace para secuestrar a alguien, está la parte operativa, ¿no? Está quienes realizan, pues, Que ejecutan. los que ejecutan, lo que hacen el reglaje, el marcaje, como se le llama, pero el negociador es otro. El negociador no generalmente en su experiencia, No participa. no es el que hace la parte operativa. Algunas veces hemos podido encontrar que el negociador es uno de los cabecillas, algunas veces. Ujú. Pero cuando han tenido problemas por la negociación y dentro de la negociación cometen errores, ¿no? Que la policía puede detectarlos dentro de la negociación, siempre y cuando tengas el acceso a la familia, porque si no tienes acceso a la familia, tú no sabes cómo se está manejando la negociación, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, la policía siempre trata de tener acceso a la familia para poder asesorar a la familia en la negociación, para poder asegurar la integridad de la víctima, para poder disminuir el tiempo de permanencia o de cautiverio. A veces la gente cree de que la policía está dentro o atrás de la familia del secuestrado para poder capturar a los delincuentes. No, lo que la policía siempre va a poner sobre la mesa y va a poner como primer punto es respaldar, proteger la integridad de la víctima. Ujú. ¿No? Que no le pase nada. Una vez que se asegura que no le pase nada a la víctima, recién la policía va a poder hacer algún tipo de intervención. Pero mientras tanto, va a seguir trabajando. O sea, la policía no piense que durante que se suscita un secuestro, la división de secuestros está esperando cuáles son los resultados. No, la división de secuestros está trabajando las 24 horas. Y las 24 horas, ¿sabes? O sea, no es que uno diga, no, ya, hoy día a las 8 de la noche me voy a mi casa y mañana regresaré nuevamente a las 8 a ver qué novedades hay. ¿No? Va a trabajar porque cada minuto depende de la integridad de la víctima, claro. De que también está secuestrada la policía, entre comillas, ¿no? Porque es así, te lo digo con sinceridad, ¿no? Claro. Bueno, en esta quinta etapa ya hablamos ya de su expertise general, porque usted es especialista en los temas de negociaciones. Efectivamente, sí. Las negociaciones en cada caso son completamente distintas. A veces hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con los mismos negociadores, y no porque se hayan identificado con tal o cual nombre o seudónimo, Ujú. sino porque hay un banco de voces en la división de secuestros que por ahí y la forma como negocian, uno ya conoce que este es el negociador de tal caso o de un caso anterior. Ahora, pero para graficarle a la gente en general, ustedes no son los que hablan directamente con el que Nosotros, llama y extorsiona. Nuestro trabajo es asesorar a la familia en la negociación. Ujú. Uno llega a la casa, habla con la familia, les ofrece el servicio, y no es que sea un servicio, o sea, bonificado, remunerado, o sea, les ofrece cuáles son las probabilidades de éxito en la negociación, y que como consecuencia de eso pueden darse dos resultados. Que como consecuencia de la negociación se llegue al menor perjuicio económico para la familia, y que en paralelo la policía pueda realizar una intervención. O en su defecto, que se evite el pago de un rescate y la policía pueda rescatar a la víctima. Ese es el mejor de los Así es. resultados. Entonces, dentro ya del seno familiar y habiéndole puesto sobre la mesa a la familia cuál es el trabajo que va a realizar la policía, pues uno va a orientar quién va a ser, ¿no? El que puede ser, el que tiene las condiciones para ser el negociador. No Ahora, necesariamente va a ser el esposo, no necesariamente va a ser el hijo, no necesariamente va a ser la esposa o el papá. claro, y o la mamá. viene el análisis Claro, que usted uno hace. tiene que perfilar a las personas dentro del entorno para ver quién va a ser el negocio. ¿Qué persona normalmente? Porque de repente la esposa está muy emocional. Bueno, en ese- mi caso te digo, la mayoría de casos he preferido siempre que la persona encargada de la negociación por parte de la familia sea una mujer. Ah, sí, ¿por qué? Porque la mujer no estamos ofendiendo a las mujeres, ¿no? Pero tiene una forma de escenificar situaciones de manera más convincente. Mm. Entonces, habían casos en el que teníamos que fingir que la persona estaba asustada, desesperada, llorando, gritando, y se le daba la indicación que en la próxima llamada tenía que hacer no sé, pues, ¿cómo le podemos decir, no? O sea, Esa tenía que escena, hacer esa escena, Ajá. y lográbamos los resultados. Ahora, vayamos a ese momento que me parece muy interesante. O sea, secuestran a un empresario, digamos.
Ya el negociador de la banda criminal ya llama a la familia indicándole, oye, ¿sabe qué? Tenemos a su familiar Y el requerimiento económico. y el requerimiento económico. Normalmente la primera llamada es así. Y siempre en soledad, ¿no? La familia y esta banda. Entran ustedes. ¿Qué cambia? O sea, ¿cuáles son esos elementos que ustedes consideran? Justamente, lo primero que cambia es que uno le va a poner a la familia cuáles son los parámetros donde va a actuar la policía y definitivamente siempre va a ser en reserva. O sea, no es que eso sea un tema de carácter público, ¿no? Y todo delincuente y toda gente de las bandas que cometen estos delitos saben que siempre está la policía. O sea, ellos, por más que lo amenacen, No y te le vayas digan a nada la de policía, que no nada, hay de ¿no? denunciar y todo lo demás, saben que la policía está trabajando. Claro. Saben perfectamente. Ahora, ¿en qué Concretamente, nivel? la división de secuestros. Entonces, claro, entonces, ¿en qué nivel ejercen mayor presión e intimidación? ¿Qué es lo que está sucediendo en varios casos? O sea, ejercen intimidación con mayor violencia y crueldad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es como que una guerra o una disputa entre Psicológica. el negociador, claro, entre el negociador de la policía y la banda criminal. ¿Por qué? Porque si ellos agarran y dicen, bueno, básicamente no puedo manejar la negociación como delincuente y no puedo subir el monto a pesar de que sé que el señor, no sé, pues porque tengo allegados ahí o la fuente que tengo adentro, el datero, me dice, ya reunieron 500.000, pero a mí me está ofreciendo solamente 100.000. Entonces, pero yo quiero los 500.000. Entonces, como sé que la policía está adentro asesorándolo y está atrás, y atrás, y atrás, entonces, ¿qué hago? Genero violencia y presión a través de la víctima. Entonces ahí vienen las cosas pues, que son realmente crueles, ¿no? En el que le cortan la falange de un dedo, se lo mandan a la familia, le cortan el lóbulo de la oreja, Para etcétera, presionarlo, aunque claro. parece cruel, pero, o sea, no parece, es completamente cruel. Entonces tenemos que señalarlo, ¿no? Porque tampoco podemos, o sea, vivir de repente escondidos en no dañar alguna susceptibilidad, ¿no? De las personas o de la gente que ha sido víctima de secuestros. Pero nosotros hemos encontrado y hemos rescatado personas, ¿no? Que han sufrido una serie de vejámenes, ¿no? En una oportunidad secuestraron a una ciudadana colombiana, ya nacionalizada peruana, Ujú. ¿no? Y la tuvieron en un lugar de cautiverio y ella nos contaba que en un colchón sucio, así como si recuerdas el caso de la última, de la secuestrada del año pasado, ¿no? Ujú. Todo sucio, abandonado en un lugar, tenía a dos delincuentes durmiendo con ella durante las noches. Jacqueline Salazar, la empresa, claro. Uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Y ella no quería ni respirar. Entonces en la madrugada ellos se volteaban hacia ella, la manoseaban, la tocaban Ujú. y todo lo demás. Y la tenían vendada y maniatada. Entonces cuando ella quería, o sea, no quería ni comer porque quería evitar, ¿no? Pedir servicios higiénicos. Entonces, Ujú. no habían pues servicios higiénicos en ese lugar de cautiverio. Ujú. Entonces le daban un balde de pintura y le decían, haz tus necesidades ahí. ¿Pero dónde? Ahí, ¿dónde estás? Entonces imagínense una mujer con su intimidad y su formación y educación de tipo sexual, familiar y todo lo demás, que sea vulnerada y vejada de esa manera, ¿no? Despojándose de sus prendas para Ujú. poder hacer sus necesidades frente a alguien o gente que no conocía, Claro. ¿no? Entonces es un tema de intimidación psicológica completamente fuerte, ¿no? Entonces, por eso te decía yo de que cuando ya viene esa intimidación, ¿qué hacen? Que la familia diga, ¿saben qué, señores? Los de la policía no queremos seguir trabajando con ustedes. Claro, en la Porque intimidación. está pasando claro. eso y vamos a negociar con ellos. Y ahí se pierde todo. Porque ya no vas a continuar con tu trabajo, ellos van a perder la negociación, van a ser perjudicados económicamente de una manera muy, muy elevada y encima, hasta en algunas oportunidades, los vuelven a llamar en un mes o en 2 meses para pedirles el saldo de lo que faltaba. Ahora, en general, en su experiencia, cuando ha visto esos casos, ¿cuáles son esas señales, esos elementos que usted se fija con el negociador del otro lado, o sea, de los delincuentes, a la hora de hablar? A ver, para comenzar, por doctrina, ¿no? Y eso no es porque la experiencia me lo haya enseñado, por doctrina internacional, no solamente nacional, ¿no? Los delincuentes, en caso de secuestros típicos, siempre tienden a pedir una cantidad multiplicada
10 veces lo que pretenden alcanzar. O sea, si yo pretendo alcanzar $100,000, te voy a pedir 1,000,000. Ujú. Entonces, tú como negociador y asesor de la familia, tú tienes que pensar no en el 1,000,000, tienes que pensar en 100,000. Ujú. Entonces, tú vas a negociar sobre los 100,000, entre comillas, para poder reducir la cantidad, pues, 25, 30, 35, 50, etcétera, de temas, Ujú. ¿no? Pero la familia, cuando está desesperada, y si tiene la plata, Todo va pues a va a querer ser. vender la casa, va a querer vender el carro, va a querer vender su negocio y todo lo demás por conseguir la plata. Claro, porque de alguna manera ellos Claro. también están cautivos de alguna Así manera. es, efectivamente, ¿no? Entonces imagínate cuando tienen secuestrada a un familiar y si es femenino. Claro, pero O sea, ¿qué otras consideraciones usted tiene presente en ese momento, además del tema económico? De repente el secuestrador les dice algo que ustedes aprovechan sí, claro. por Por ejemplo. ejemplo, cuando ellos conversan con el negociador de la familia y le dice, bueno, tu familiar me acaba de decir tal cosa y de repente esa información solamente la manejaba X o tal de la familia o X o tal de la empresa. Entonces comienzas a apuntar hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque toda la mayoría de las negociaciones o de las conversaciones son grabadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La policía trabaja con un área de análisis que todo el tiempo Analiza está todo lo. analizando toda esta información que se recaba para ver cuáles son los puntos vulnerables y qué pueden utilizar para poder encaminar, ¿no?, la labor de investigación y de intervención. ¿Se podría decir que esa etapa es el punto más crítico en el momento del secuestro? Para la víctima, yo creo que es el punto más crítico. Para Y ustedes, para la familia, igual. Para nosotros, yo creo que el punto más crítico es llegar a establecer la situación de la víctima. Porque luego de una negociación, ¿cuál es la parte final de la negociación? Llego al tope, llego al tas con tas, sea la cantidad que fuera, en la que ambos estamos de acuerdo. Yo te voy a dar tanto y la otra parte la acepta, ¿no? Lo que veamos una negociación, pues, que llega a la culminación de la negociación. ¿Y qué es lo que viene? Previo al pago, viene la prueba de vida. Entonces, si no hay prueba de vida, no pagas. Claro que es muy difícil convencer a la familia de eso, pero para eso viene el temple, el manejo del negociador para poder convencer a la familia de que hay que exigir una prueba de vida. ¿Por qué? Porque para el delincuente, esta cantidad de dinero a la que hemos acordado ya pagar, también, tú me vas a pagar eso ya, pero yo la tengo todavía, pues. Entonces, pero ya para él es como que fuera la plata, es como si le estoy apeteciendo, toma, acá tengo el dinero, pero a cambio del dinero tienes que decirme cómo está mi familiar, o claro, tienes que demostrarme que está bien. Entonces viene la prueba de vida. Entonces hay diferentes formas de prueba de como vida, ¿no? algunas que A recuerden. veces te mandan un video, a veces te mandan una foto, a veces hacen que llamen, que la víctima llame, como decir, en el mismo teléfono con el que negocian, Habla. llaman al familiar y le hacen hablar a la persona, ¿no? En otras oportunidades le dicen, ya, no vas a hablar con ella, pero yo quiero verla, tampoco la vas a ver. Entonces, pregúntale algo que solamente ella. A ver, ya, que te diga de qué lo operaron cuando tenía 10 años. Ujú. Entonces, ¿quién más va a saber esa respuesta? ¿No? Los delincuentes no la van a saber, ¿no? Entonces, sí, tuvo una caída y se fracturó la pierna, la rodilla. Entonces, ya, efectivamente. Y es una información reciente, ¿no? Ahora, y eso es, ya estamos hablando de la sexta etapa. No, todavía. Estamos dentro de la etapa de la negociación. Ahora, hay algo puntual ahí en el tema de la negociación. Es las comunicaciones. Si bien es cierto, en la actualidad ha mejorado la información que puedan proporcionar las empresas telefónicas, claro, previo requerimiento de la Fiscalía del Juzgado y previa disposición judicial de que se levante el secreto de las comunicaciones y tengan la información. Ahora, ¿cuál es el problema? De que utilizan chips extranjeros y Ujú. equipos extranjeros. Entonces, estos equipos extranjeros no están registrados en las empresas telefónicas nacionales y por ende no las pueden rastrear. Y los chips, mucho peor. Claro. Entonces, ahora, si hay contrabando de armas, definitivamente que va a haber Claro, te contrabando de llaman de equipos un celulares y celular todo. de Afganistán, digamos, ya. Claro, entonces es demasiado, demasiado complicado de que puedan ellos, así te llamen de la espalda de la casa de la víctima Ujú. o al frente de la DININGRI, que te puedas dar cuenta de que el señor te está llamando por la negociación, ¿no? Eso es un tema importante, ¿no? Importante. Y ahí lo vamos a analizar después
cuando hablemos del tema de prevención. Pero en la etapa 6, ¿de qué estamos hablando? A ver, general? cuando hablamos de la sexta etapa, ya es lo que denominamos nosotros el pago del rescate o la entrega del pago del rescate. Momento que también- tenso de ese... Para los delincuentes, podríamos decir que es el segundo momento más crítico. Para ¿Por qué? ellos. Para ellos. Y para la policía también, pues, ¿no? ¿Por qué? Pero más para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como te vuelvo a reiterar, ya, entre comillas, tienen asegurado el dinero. Ujú. O sea, ya les han dicho que les van a dar 500.000, 1.000.000, 700, 200, la cantidad que sea. Ellos están de acuerdo. Entonces, planifican toda una operación para poder recibir el pago de rescate. Estamos hablando de bandas nacionales. Las bandas extranjeras están optando por otra modalidad. ¿Cuál? Están optando por requerir transferencias a cuentas bancarias. Y no solamente a una, ¿no? O sea, si yo pido, no sé, pues 100.000 soles y me van a pagar 100.000, ya, deposita la cuenta de X. Y no es que lo depositen a la cuenta del titular, que es el cabecilla de la banda o el cabecilla o el encargado de la negociación. Es ilógico, ¿no? Se supone que utilizan a terceros, cuartos, para poder, como el tema de las extorsiones, ¿no? Por eso es importante trabajar de la mano con las entidades bancarias, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Si pero los bancos también te piden y te exigen de que haya levantamiento del secreto bancario. Pero en ese momento crítico la familia quiere No debería información, existir claro. eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo un poco Para este momento, para ese discrepo momento, eso, claro. lo que tú señalas, discrepo con la norma. ¿Por qué? Porque yo no estoy pidiendo que me den el titular ni cuánta plata tiene el titular de esa cuenta. Yo lo que quiero es que me Rastrear. faciliten la información dónde va a ir ese dinero. Claro. Entonces, si ese dinero va a ir a la cuenta tal y mañana o más tarde van a cobrarlo o lo cobraron en la agencia tal o en el cajero tal o lo transfirieron a otra cuenta de manera tecnológica o virtual, esa información quiero. Ahora me imagino, general, que en ese momento de negociación ya y establecer el lugar de entrega también hay bastante trabajo psicológico de parte de ustedes hacia los delincuentes, ¿no? No, yo creo que ahí es a la inversa. Hay mucha presión e intimidación al negociador de la familia y por ende al emisario. Mm. No necesariamente el emisario, lo llamamos así al que va a llevar el dinero, cuando es un pago de rescate en efectivo, no necesariamente el que va a llevar el dinero es el que está negociando como familiar, ¿no? A veces nombran a alguien como emisario, el chofer, el familiar, el primo, el tío. Yo en algunas oportunidades he ¿Quién tenido nombra la familia? la familia y ellos a veces también para asegurarse, decía que vaya tu primo Juan, Ya. porque le preguntan a la víctima quién puede ser, no, pero tengo chofer. Entonces ahí viene también el manejo del asesor de la negociación, que Ajá. es el policía, para poder orientarlo. Ya sabes que, ¿para qué vas a arriesgarte tú en llevar el dinero? Te puede pasar algo, que vaya alguien de nosotros, ¿no? Y lo vamos a presentar como tu chofer, tu primo, tu familiar. Tú acabas de llegar a Estados Unidos, no conoces Lima, no tienes carro, te van a prestar un carro y va a venir tu primo a recogerte y él te va a llevar. Entonces, yo en 2, 3, hasta 4 oportunidades he sido emisario de la entrega del dinero, ¿no? Ah, sí. Y es súper Pero usted súper riesgoso. usted como agente encubierto. Como agente encubierto, ¿no? Bueno, entre comillas, como una figura de esa naturaleza, ¿no? Ajá. Ahora, usted me habla que este es un momento crítico también para los delincuentes. ¿Por qué? Porque se exponen. Porque ahí. se exponen a que la policía pueda capturarlos. Ujú. Entonces van a tomar sus precauciones. La entrega de dinero puede demorar 8, 10, 12 horas. Porque no es que digan, ya sal de tu casa, ¿en qué vas a salir? Voy a salir en un auto Toyota Corolla, color rojo, de placa tal. Va a ir manejando mi primo Juan y yo como copiloto. Ya, entonces, ¿dónde vives? Bueno, vivo en San Martín de Porres. Vamos a poner como ejemplo este caso, ¿no? Del último secuestro. Vivo en San Martín de Porres. Ya, te vas a dirigir al Óvalo Infantas, ¿no? Del lugar donde estás, en 10 minutos debes llegar por ahí. Entonces la persona sale al Óvalo Infantas. Date 2 vueltas al Óvalo Infantas. Están en constante comunicación Claro, claro. Le piden que no cuelgue el teléfono para poder estarlo monitoreando todo el rato y evitar de que la persona pueda estar comunicándose con la policía o con otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratar de detectar si la policía los está siguiendo, los está persiguiendo o algo por el estilo. Aunque tú podrías utilizar un GPS, ¿no? Ujú. Pero básicamente utilizar un GPS te va a permitir ubicar el vehículo a donde va a llegar, pero no te va a permitir
visionar quién es el que recibe el dinero, ¿no? Claro. O sea, algo completamente ilógico, ¿no? Entonces, luego de ello, lo hacen ir por diversas calles, diversas avenidas, lo cambian de distrito, lo vuelven a traer y al último... Por eso dice que se demora varias horas en la Claro. entrega. Y al último pueden hacerlo, le dicen, por ejemplo, ¿no? Sigue avanzando y pasa por el puente Tocongo, por ejemplo, ya, sobrepara ahí, bájate del carro, andate al puente y vas a ver una moto abajo, lanza el paquete. Entonces, si la policía estuviera ahí, lanza el paquete, la moto agarra el paquete y se va. ¿Lo vas a alcanzar? Jamás. Lo único que vas a ver es una moto que, alguien con casco, que se llevó el paquete. ¿Y la víctima en qué momento? La víctima, eso ya es la última etapa, pues, lo que viene a ser ya la liberación, si en caso, como consecuencia de un pago de rescate y de una entrega de dinero satisfactorio, no, como te digo, la doctrina dispone claramente de que no debes intervenir. Hay casos en que se ha intervenido, ¿no? Gracias a Dios no ha pasado situaciones lamentables, pero sí es un gran riesgo para la Pero víctima. usualmente, en su experiencia, Porque ¿dónde? no es ¿dónde una la- contraentrega, pues. No es una contraentrega, No claro. es una contraentrega. Eso lo vemos en las películas nada más, que dejas el Claro, maletín claro, y ya, baja del lo auto. cruza y claro, no, Claro. Normalmente, ¿cómo hacen la entrega? como te repito, yo en una oportunidad hemos entregado el dinero a través de un puente. En otra oportunidad, también que he sido encargado de llevar el dinero, ha sido debajo de uno de los puentes peatonales de Zarumilla. Y la Y víctima. la persona estaba en el otro lado, en la auxiliar. Entonces me decía, por encima del muro, lanza el paquete. Lanzaba el paquete, pues no sabías a quién se lo lanzabas. Entonces, ya lo recibieron, ahora anda, vete y espera que la libere. Dentro de las 24 horas, entonces, digo, cuando hablamos de la última etapa, ya la que es la liberación de la víctima, dentro de las 24 horas se produce la liberación. Si es que cumplen con sus códigos, como te digo. Ahora, hablamos de usted, General Vallejo, que es un especialista, porque usted ha estado en varias. De hecho, usted es un sobreviviente en varias Intervenciones. intervenciones, ¿no? O sea, creo que hay un caso que ocurrió en el 98, conversábamos acerca de que en un tiroteo, de hecho usted tiene, Caso creo, de Momón. en el caso de Momón, Así es, efectivamente, ¿no? En el caso de Momón... que sobrevivió ahí una balacera. Así es. Yo recién de una había entrega de dinero. regresado de los Estados Unidos porque habíamos sido designados varios oficiales de la División de Secuestros a hacer un curso de negociación y rescate de rehenes en la Academia de Policía de Luisiana, en Estados Unidos. Ajá. Tuvimos 20 días allá. Y cuando regresamos, nos encontramos que se había producido un secuestro de un empresario maderero. Así que- Felipe Hermosa Matos, en el Así es, julio así es, 98. Así es. Entonces, el equipo que estuvo a cargo me pidió apoyo para integrarme a la negociación, tratando de aprovechar los conocimientos que habíamos obtenido en el extranjero. Ajá. Así que estuvimos trabajando la negociación y en ese lapso de tiempo fuimos encaminando hasta que se llegó a pactar ya el monto a entregar y la entrega del rescate se dio en el Boglin y Miraflores. No sé si te acuerdas ahí. frente Claro, a en la Embajada del Balta. Así es. Donde termina el Parque Kennedy. Y ahí es donde se produce un enfrentamiento armado al momento de la entrega, ¿no? Con Momón y dos de sus secuaces fueron capturados. Ahí resulta herido quien habla, junto con un comandante. Momón y Pero otro abrieron más. fuego ahí en el mismo, cerca al Parque Kennedy. Fue un domingo 5 de noviembre, si no me equivoco, de ese año, si lo recuerdo perfectamente, y fue una balacera infernal, 2 de la tarde, imagínate esa zona. Domingo, 2 de la Miraflores. tarde, Miraflores. Claro. O sea, una balacera y con armas de fuego de largo alcance. Momón tenía una pistola UZI, una pistola ametralladora UZI y un fusil AKM. Y los otros dos tenían 2 granadas cada uno y 2 pistolas cada uno. O sea, era un arsenal entre los tres. Tenían como 20 armas, entre armas y explosivos. ¿Y qué fue lo que pasó para que detonara así ese operativo? Se supone que nuestro trabajo era identificar a los que iban a recoger el dinero. Ujú. No era intervenir, como te voy a repetir, la doctrina no nos prohíbe, entre comillas, intervenir. Pero, Para proteger a la víctima, claro. claro, pero ¿qué pasó? De que cuando pasan este tipo de casos, no solamente un grupo de secuestros trabaja, o de la unidad de secuestros trabaja en el caso, trabajan todos los grupos, ¿no? Entonces todos los demás grupos se convierten en órganos de apoyo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El negociador está dentro de la casa y el negociador recibe la información, ¿no? Ya, vas a salir y te vas a dirigir, como en el caso al Parque Kennedy. Entonces, nosotros estamos en tal sitio, vamos a demorar 20 minutos. Entonces, se irradia.
las unidades que están cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se sabe dónde va a ser la entrega del pago de rescate, tú mueves gente en todos sitios. Es decir, ya un grupo está en Barranco, el otro grupo está en Miraflores, el otro grupo está en San Juan, el otro grupo está en Lince, y así. Entonces, los grupos que están más cerca son los que llegan primero. Ajá. Pero nosotros fuimos acompañando o dándole como una especie de cobertura de seguridad a la esposa y a la cuñada que fueron llevando el dinero. Ajá. Y nos estacionamos, como decir, dándole como te vuelvo a reiterar, ¿no? Brindándole seguridad a cierta distancia para evitar que les pase algo. Porque, ¿qué sucedía? Que la persona que tenía dinero era la esposa. La esposa era hija de un acaudalado empresario, ¿no? Entonces, ellos pensaban como familia de que lo que querían supuestamente los delincuentes era como hacer un intercambio. Cuando la señora iba a pagar el dinero, la secuestraban a ella, ¿no? Menos mal que no pasó eso, Ajá. pero luego de recoger el dinero, todos estábamos en observación, pero no sabíamos que otros grupos más estaban en la zona, ¿no? Entonces, uno de los delincuentes se percata que uno de los vehículos de la policía estaba en el lugar y pasa por su lado y los identifica, ¿no? O sea, se da cuenta que eran policías. Y ahí se produce la primera intervención de mire. forcejeo. A raíz de eso, él dispara al aire, el otro corre y va donde estábamos nosotros lo capturamos y baja Momón, que estaba a media cuadra con un vehículo estacionado, baja con su Y ahí pistola ametralladora y se... comienza la balacera, se desató. ¿Cuánto habrá demorado? Como media hora esa balacera. Y como te repito, ¿cuántos se dio? 4 heridos subieron. De hecho, usted tiene este libro, Policía a prueba de balas, que Así es. aquí cuenta la historia de ese es secuestro. un libro narrativo autobiográfico con las principales anécdotas policiales vividas durante mi carrera, ¿no? Donde puedo detallar con exactitud todos los casos, por lo menos los más relevantes en los que he participado durante toda mi trayectoria policial. Por ejemplo, este del empresario maderero en Miraflores, donde hubo esta balacera donde usted resultó herido. También En el tenemos caso de Momón y sus sicarios, así se denominaba la banda, ¿no? Y Claro. era particular el tema, ¿por qué? Porque esta banda no solamente cometía secuestros, cometía asesinatos y robos agravados. Ellos eran los que le decían a la banda que mataban a los cambistas. De repente los más jóvenes no se acuerdan eso, general. Definitivamente Que a no. fines de los 90 teníamos esta banda de los injertos, teníamos, claro, como usted menciona, Momón, teníamos ese ataque, pues, a los cambistas, ¿no? Como lo acaba de mencionar. Y ahora estamos viendo que de nuevo los delitos de secuestro están siendo Vuelven cada a vez más reproducir. constantes. ¿A qué le atribuye, general? A ver, el delito de secuestro tiene marcadas etapas y marcadas épocas, ¿no? En etapas de tiempo estamos hablando, en las que aparecen con mayor fuerza, ¿no? Entonces yo creo que estos años, estos 3, 4, si podemos hablar, últimos años, está sucediendo eso. Entonces la única manera de frenarlos es no solamente con penas duras o más severas, porque hace 15 o 20 años estas penas se agravaron, se endurecieron, si podríamos llamarlo así. Antes el delito de secuestro era penado de 10 a 15 años de cárcel. Ujú. En la actualidad es de 20 a 30 y cuando hay lesiones graves o muerte de la víctima es cadena perpetua. Claro. Entonces no podríamos decir... Por de ahí no que- va el tema. Claro, que los delincuentes Tienen estén miedo a la ley, atemorizados por la ley. por las penas que se van a ir 30 años presos, ¿no? Definitivamente que no, ¿no? Aunque por ahí también hay una salvedad, ¿no? Estuve revisando hace algún tiempo atrás la jurisprudencia de sentencias anteriores y la forma como nuestro Poder Judicial evalúa los casos en el tema de secuestros típicos, que era mi interés, ¿no? En esa época, ¿no? Y veía que, por ejemplo, a veces no se configuraba el delito de secuestro típico porque la víctima no era el dueño del patrimonio. Entonces, a mí me parecía bastante raro eso, pero hay casaciones judiciales existentes que dicen eso en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si secuestran al hijo de la persona que va a pagar, Ujú. está bien, hay secuestro típico, pero no se daría la modalidad de delito contra la libertad, sino delito contra el patrimonio y la figura de No, ella extorsión. denaturaliza Entonces, el tema, claro. desnaturaliza la figura y por ende la pena es diferente, ¿no? Ahora, general, pero usted que estuvo en esa época donde se investigaron estos secuestros gravísimos, ¿no? Que cometían, por ejemplo, los injertos,
¿qué hicieron? ¿Qué se hizo en esa época para que se bajaran esos secuestros y qué se podría hacer Bueno, yo ahora? creo que hubo una gran preocupación del gobierno con respecto a, y no solamente el gobierno, ¿no? Yo creo que los entes del comercio civil, ¿no? Las empresas privadas tuvieron una activa de participación. ¿Qué es lo que sucedió? Primero, el gobierno dictaminó la ley de terrorismo agravado, que implicaba de que los delitos violentos, ¿no? A mano armada, en banda o en agrupaciones criminales, ¿no? Eran tipificados como delitos de terrorismo agravado. Ujú. Las penas eran hasta cadena perpetua, de 35 años a cadena perpetua, y los que los juzgaban eran los que nosotros, o que todo el mundo conoció en esa época, denominados los jueces sin rostro. O sea, jueces que estaban Claro. con capucha para sentenciar, y las sentencias eran inmediatas prácticamente. O sea, aquí no había de que un proceso iba a durar 10 años, 15 años, 20 años, y que es lo que actualmente vivimos, ¿no? O sea, ¿qué vivimos actualmente? Pensamos que es impunidad, porque no sabemos cuáles son las sentencias de estas personas. Ahora, y en general también hubo un apoyo del sector privado, me El decía. sector privado, como te digo, apoyó con la compra y adquisición de vehículos modernos y nuevos, completamente diferentes a las características de los vehículos policiales O comunes. sea, no eran patrulleros. Entonces, no eran patrulleros. ¿Para qué servían esos autos? Para hacer labor de inteligencia, labor de seguimiento, labor de investigación y el trabajo. Eran vehículos nuevos, dotados de combustible. Hubo apoyo económico de parte de la Cámara de Comercio de Lima, de la parte de la Asociación de Bancos. Entonces, como te repito, todos se pusieron la camiseta, ¿no? Y lograron... Logramos no solamente o sea, reducirlo, sino neutralizarlo totalmente. O sea, la gente, entre comillas, las bandas y los delincuentes de esta naturaleza cambiaban de rubro, ¿no? O sea, se dedicaban a otro tipo de hechos delictuosos. Ahora, en general, en este caso, en este último denuncia gravísima de secuestro en San Martín de Porres, ¿no? En estas imágenes que vemos, pues, ¿no? Cómo cierran a esta persona con camionetas, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Para comenzar, la capacidad logística. Estamos hablando de un vehículo, si no me equivoco, es una camioneta Tiguan Volkswagen moderna, que definitivamente debe ser un vehículo robado y con una placa clonada, y un vehículo Audi de alta potencia, ¿no? De alta gama, que en una persecución no lo vas a alcanzar, ¿no? Al menos con los vehículos policiales y la impericia que pueden tener. ¿Qué le nuestros indica? conductores ¿Qué le indica policiales. esto de los vehículos? Que hay una organización, una preparación, una fuerte inversión en esto, porque no es que los vehículos se los roben exclusivamente para eso. Los vehículos pueden ser adquiridos a mafias que se dedican al robo de vehículos y son adquiridos para cometer este tipo de hechos delictuosos. Armamento, equipos de comunicación, que no es que sea el celular que utilicen comúnmente en su vida diaria y rutinaria, ¿no? Son equipos de comunicación que adquieren exclusivamente para eso. La cantidad de gente. Si no me equivoco, en Levante participaron no menos de 6 a 7 personas, 7 delincuentes. Si pensamos en 2 más que sean los de cautiverio, hablamos de 9. Si pensamos en el negociador, hablamos de 10. Si pensamos en el cabecilla, que puede no haber estado en la intervención, hablamos de 10 a 11 más el datero, que es parte de la organización al final. Hablamos de 12 personas. O sea, estamos hablando de una banda completamente organizada que ha planificado un hecho que no es que sea, como te vuelvo a repetir, circunstancial, ¿no? Hay una planificación previa. Y saben de que hay una zona donde se ha cometido el hecho, que hay cámaras, hay testigos, pero ninguna de esa información puede ser útil para la policía, ¿no? Claro, porque uno ve el tiro de cámara que tiene. De hecho, las imágenes que han salido se han viralizado, pues, ¿no? O sea, es simplemente un tema de registro, nada más. A la policía no le está sirviendo esos elementos, más allá para saber el vehículo, qué tipo fue. Pero también la selección de la víctima, ¿no? Entendemos que es una empresaria, ¿no? Y que además el monto que escogen, 2 millones de soles. Como te voy a repetir, en el tema del monto no reparamos mucho cuando escuchamos y dices, por los 2 millones que le piden, entonces estamos hablando de una persona que tiene una capacidad económica muy elevada, muy fuerte, etcétera de temas, ¿no? Yo creo de que siempre las cifras van a oscilar entre 1, 2, 3 millones, ¿no? Ahora, y estas imágenes, como común, ¿no? Pero estas imágenes de secuestro delante de tantas personas, ¿también usted no le dice algo? Bueno, lo que te puedo decir es que con total desparpajo, sin temor a la presencia o intervención policial, total falta de consideración a las normas, a las leyes, o sea, gente que no le importa o no le interesa ni la vida humana. O sea, esos secuestradores los secuestradores de hoy, a diferencia con los que usted combatió hace
hace ya más de 20 años, son más fríos, son más, Son más calculadores, son más calculadores. son más agresivos, ¿no? No hay este tipo de códigos de honor dentro de la banda Del mundo criminal no como lumpen. para poder respetar la vida de la víctima. Pero imagínate, el solo hecho de pensar en negociar con una vida, mercadear una vida, ya, ¿qué clase de persona? O sea, no nos de repente ahondemos en el tema de carácter psicológico, pero la mayoría de estos sujetos cuando son capturados por la policía, ¿no? Son sometidos a evaluaciones psicológicas y la mayoría tienen rasgos psicopáticos. Ujú. O sea, Claro. total irrespeto a las normas, o sea, manipuladores son gente inteligente, o sea, no estamos hablando de gente incapaz o que gente que tenga problemas mentales y no pueda reaccionar, que no piensa ni nada por el estilo. O sea, se creen dueños del mundo, se creen seres y entes superiores y No, no les interesa absolutamente nada. y eso también sumado, ¿no? A la dificultad de que cómo ellos se comunican ahora, ¿no? A través, pues, de los celulares, que hace más de 20 años no había esa tecnología. Definitivamente que sí, ¿no? O sea, yo creo que aprovechan toda esta situación del avance tecnológico a favor, pero yo sé que la policía, ¿no? También hace lo suyo, Cuenta, hace lo tiene. propio, y también, o sea, también tenemos mucha gente preparada y que aprovecha también, y que viene aprovechando la tecnología y cualquier error que puedan haber cometido. Te lo digo con sinceridad, no hay crimen perfecto. Eso es completamente claro. Y general, antes de ir al tema de la prevención, solamente usted también, además de estos casos que ha contado de secuestro, ha participado también en un caso de secuestro más anecdótico que delincuencial, que fue el aparente, el supuesto secuestro al expresidente Alejandro Toledo en el famoso caso del Melody, ¿no? Sí, bueno, así como hay secuestros típicos, también la policía evalúa los casos que, entre comillas, son considerados para nosotros como autosecuestros, ¿no? O secuestros falsos, ¿no? Falsos secuestros, ¿no? Y uno de los casos que marcó notoriedad en aquella época, que también fue en el año 98, en octubre del 98, fue el caso de... En ese tiempo todavía no era ni candidato, ¿no? Y usted ¿no? estuvo parte de la investigación. Estuvimos a cargo del caso, ¿no? Yo en ese tiempo era capitán, mi jefe de grupo era un mayor, ¿no? Y nos designaron para asumir el caso. Tuvimos una primera entrevista con la señora Elian, esposa del señor Toledo, y en una primera instancia nos comentó de que él había salido ese día en la mañana a una conferencia en Lesan, porque él era el vicedecano, si no me equivoco, de SAN, y ya no había regresado. Y eso, para comenzar, era falso, porque él había salido el día anterior a trabajar y ya no había regresado durante toda la noche. Pero para la señora era un poco común el tema porque sabía, entre comillas, no sé, debilidades o la forma en que actuaba el señor Claro. en ese tipo de juergas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a detectar eso, cuando pudimos recabar los movimientos bancarios y de las tarjetas que habían utilizado, y mayormente las compras habían sido en lo que en ese tiempo existía, que era la farmacia Deza, no sé si te acuerdas, ahí en Claro. San Isidro, Miraflores, no me acuerdo dónde quedaba, que era como una boutique, bazar, o sea, no solamente era una farmacia, había de todo, ¿no? Y de la tarjeta de Toledo había salido pagos de esa farmacia. Así es, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a revisar y habían salido pagos y registros y movimientos desde el día anterior, dijimos, pero si usted dijo, entonces ahí recién ella nos aclaró de que desde el día anterior el señor se... Hasta que logramos ubicar el vehículo en un hotel en... Turquía. no, primero fue, el vehículo lo ubicamos en un hotel en la esquina de Arriola con Javier Prado. Ujú. No sé si por ahí, por esa zona, hay hoteles así. Y antes había discotecas, que era el Escarabajo, ahí al frente donde ahora donde está Cruz del Sur, la empresa Cruz del Sur, ¿no? Esa zona era de discotecas. Entonces, el vehículo había llegado ahí, logramos ubicar al vehículo y luego de ello, en paralelo, logramos ubicar el lugar que es el Hotel Melody, donde había estado la noche anterior en una juerga con hasta 4 o 5 chicas, ¿no? Claro, y después él denunció el autosecuestro, que lo habían drogado, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, cuando nosotros ya lo ubicamos camino a su casa, ese mismo al día siguiente, Ujú. y le dijimos pues que éramos de la división de secuestro, que estábamos investigando pues un secuestro, y él, porque estuve en esa entrevista, ¿no? Nos manifestó, es un error, la familia se ha confundido, yo voy a solucionar ese tema, así que ustedes no se preocupen, acá no hay ningún secuestro, tuve una reunión y listo, allá.
nos Ya, vamos. Y nos fuimos. y ustedes con esa evidencia ya sabían la Pensando, juergaza claro, que se había pero metido. es que en ese momento todavía no lo conocíamos, pues no era muy Claro, popular el señor, ¿no? claro. ¿No? Entonces, cuando nos retiramos, eso fue un jueves, si no me equivoco, jueves 16 de octubre. Y el domingo sale en lo que era este canal en televisión, un programa dominical, Ujú. ¿no? Diciendo, he sido víctima de secuestro, me han drogado, me han dejado abandonado en una cochera. Nosotros hemos hecho una cosa distinta, ahora dice que no secuestró. Entonces se activó toda la maquinaria de investigación y sacamos toda la verdad, pues, ¿no? Claro, que en realidad ese secuestro pues terminó siendo toda Claro, una... ubicamos al taxista, que era el que había llevado... ¿Por qué? Porque había un taxista que trabajaba de manera exclusiva para la farmacia de esa. Ujú. Entonces, cuando las chicas venían con la tarjeta de él a comprar productos, ¿Qué ¿no? Él co- estaba en juega, pues, ¿no? Y ellas venían a comprar productos y decían, ya, tal reloj, tal cosa, tal regalo, tal... O Todo lo que sea, podían Toledo comprar. le dio su tarjeta a las Claro. chicas. Entonces, ellos y las chicas ya sabían cómo lo manejaba la farmacia. No era que era cualquier tienda en la que uno podía Claro, hacer claro. eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la tienda ya sabía que las chicas se dedicaban a este tipo de actividad, ¿no? Porque trabajaban en esa zona. Y no, yo no creo que era el único ni el último que fue víctima de esta situación. Entonces, ¿qué pasaba? No le entregaban los productos a las chicas. Decían, no, tiene que firmar el titular. Llamaban al taxista, ya usted va a acompañar a la señorita y va hasta donde el titular y que el señor firme. Entonces el taxista llegó al Hotel Melody, habló con recepción, lo acompañaron hasta el cuarto, tocaron la puerta y ahí es donde pues, estaban ahí en plena... Está con con Sí, su harén. así es, con su harén, y él firmaba, ya, entonces entregaba los productos. Y usted considera testimonio de ese taxista. Teníamos todos los testimonios, todo eso se encaminó, ¿no? Bueno, ese caso de secuestro más, Definitivamente que sí, eso ya viste toda la cola que trajo, ¿no? O sea, y después el señor fue candidato y fue presidente de nuestro impresionante. país, ¿no? O sea, Solo ahora nos causa risa, pero si de repente a raíz de ese tema, ahí nomás se hubiera frenado su carrera política de este personaje, no hubiéramos tenido tanto agravio en el país, ¿no? general, hablemos de la prevención en los casos, pues, para precisamente evitar los casos de secuestro, ¿no? ¿Usted qué le aconsejaría, no? Al comienzo del programa hablábamos acerca, pues, ¿no? De estar atento de tu rutina, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones tiene? Bueno, nosotros cuando estuvimos trabajando ahí, y yo creo que es algo que ¿no? permanece todavía estable, se estableció una cartilla de seguridad para cada una de las etapas del secuestro, ¿no? La principal pues era para el tema de evitar ser objeto, de ser blanco fácil o potencial blanco de delincuencia, ¿no? Entonces ahí era parte de la rutina, era parte de manejar con mayor reserva sus movimientos económicos, que no sea pues públicamente, tratar de ver quién era la gente de su entorno más cercano, amical, laboral, y saber y aclarar de que siempre el riesgo de mantener relaciones extramaritales o extramatrimoniales con personas que aparecían en su vida, en su camino, también acarreaban este tipo de situaciones. Sino con eso queríamos proteger el matrimonio, ¿no? Sino que solamente No, de preservar pasada, la de seguridad pasada de la también. persona, claro, preservar la seguridad de la persona, ¿no? Y ahora en el Entonces, mundo de las redes sociales también cuidado, mayor cuidado con definitivamente con la temas pues, información que de uno hace propaganda. Yo creo que eso es la información, esa sí es la información que utiliza la gente para el tema de las extorsiones, ¿no? Conversaba hace algún tiempo atrás con el jefe de la ININCRI y también con el jefe de la unidad antisecuestros y intercambiábamos opiniones y le decía, mira, cuando ustedes trabajen temas de extorsiones y llega la gente a denunciar, yo sé que han creado grupos tal y grupo X y etcétera de temas, que líneas, ¿no? Líneas oficiales para poder recibir la denuncia, que todas las comisarías reciban la denuncia. Pero acá lo que están olvidando ustedes es que tienen que demarcar las modalidades. O sea, dentro de la extorsión hay diversas modalidades y la policía las conoce. Entonces, hay modalidades en las que lo que hacen ellos es mandar una ráfaga de mensajes, Ujú. ¿no? Bajan, como tú dices, de las redes sociales o a veces de anuncios o de repente se pasean por una avenida. Tú te vas a una avenida de un distrito populoso, pensemos en San Juan del Urigancho, porque creo que ahí es donde hay una mayor cantidad de estadística en tema de secuestros, hasta de secuestros, ¿no? Y extorsiones. En una sola cuadra, ¿cuántos negocios encuentras?
Claro. Encuentran como 50 negocios en una sola cuadra. Entonces, a todos los negocios le mandan mensaje. De los 50, uno o dos te van a contestar. A pescar, claro. Suficiente. Y van a atracar. Pero si tú a esas personas le dices, bueno, cuando es un negocio, cuando es un mensaje con tales características en la que no te dan detalles y datos, Sobre ¿no?, uno. personales que de alguna manera porque te dicen, ya conozco a tu hijo. Tú no tienes hijos, eres soltero. Por ejemplo, ya sé que paras en una camioneta. Tú no tienes camioneta, te mueves en el tren y en el metropolitano, ¿no? Entonces, cosas como esas, pues, tienes que descartarlas nada más. Claro. Sencillamente no le haces caso o bloqueas el número. Entonces, así te evitas una cifra muy elevada de denuncias y de victimización. Claro, uno puede decir, me están extorsionando, que te mandaron un mensaje, te están extorsionando. No, te mandaron un mensaje extorsivo, pero no te están extorsionando todavía. Te van a extorsionar cuando tú aceptas el teje y maneje y comienzan a intimidarte. Ahí recién comienza prácticamente el tema de la extorsión, cuando recibes la intimidación. Entonces, ahí es donde tú debes ponerle mayor énfasis en esa modalidad, en la que proporcionan determinados datos de tu entorno, de tu vida personal, de tu vida íntima. Entonces, sobre esos casos es donde debes operar. Y eso es lo que deberías, como autoridad policial, aleccionar a las personas para evitar de que todo el Seas mundo, captado, claro, claro, seas captado. Y me deja pensando también el tema de cuidar tu círculo, ¿no? Pensando en lo que le sucedió a la empresaria Jacqueline Salazar, ¿no? Filtrar bien con quién personas. Pero ahí es un poco complicado, si tú te das cuenta. O sea, tú puedes, de alguna manera, dentro de mis actividades de seguridad, filtro con qué personas me reúno, con qué personas logro conectarme, pero ahí estamos hablando de un vínculo familiar de carácter político. O sea, ¿a qué me refiero? De que no era el tío directo de sangre de la persona, ni el Claro. primo directo de sangre de la persona. Era la pareja, ¿no?, y el hijo político de la tía, que sí era de sangre. Entonces, ¿cómo tú filtras esa parte? ¿Qué tendrías que decirle a tu tía? Tía, no te metas con él porque no sabemos quién es y peor, no sabemos con qué. Claro, por qué, ni nada complicado, por el estilo. O sea, complicado. Pero claro, pero es un tema difícil, ¿no? Que, claro, tú sobre eso puedas cuidar que tu información no sea abierta totalmente en ese tipo de vínculo familiar, ¿no? Eso es otra cosa, pues, ¿no? general, le agradezco por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y siempre a su disposición.